Sean bienvenidos en otro domingo, como siempre, como corresponde a su clase de Escuela Bíblica Dominical, un programa para el conocimiento de la Palabra de Dios. Damos continuación al estudio de la unidad 11, estudio 50, titulada Elías y Eliseo. La maldad existe. No todo el mundo es feliz ni se regocija en las victorias del prójimo. Hay oportunidades en las que por hacer el bien fuimos, somos y seremos perseguidos. Es la consecuencia de vivir en un mundo de impíos y de gente sin moral alguna. Pero aún en esos momentos de aparente desazón, nuestro Dios está presto a actuar con poder, siempre haciéndonos sentir protegidos. En la clase de hoy, veremos cómo el profeta Elías tuvo que enfrentar persecución y cómo, a pesar de ello, llevó adelante la tarea de nombrar su sucesor para su ministerio. La primera parte de la lección del día de hoy se titula El miedo se apodera de Elías, y su sustento bíblico lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulos 19, versículos del 1 al 4. Dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Luego de la confrontación entre los profetas de Baal y Elías, el rey Acab puso a Jezabel, su esposa, al corriente de la situación. Ella entonces envió un mensajero a Elías queriendo amedrentarlo por lo hecho, pero no se atrevió a matarle, indican algunos comentaristas, por temor a una rebelión del pueblo. La respuesta de Jezabel no fue para decir: el silencio de Baal y el fuego de Jehová prueban que estoy equivocada y que Jehová es Dios. En su lugar, ella respondió con un voto de matar en 24 horas al hombre que expuso la mentira de la adoración a Baal y que demostró la gran gloria de Jehová. Patterson y Austell son de la opinión de que Elías había estado en la mano de Jezabel. Si ella realmente quería ver muerto a Elías, ella seguramente le hubiera aprendido sin advertencia y le hubiera matado. Lo que ella deseaba muy en el fondo era que Elías y su Dios fueran desacreditados delante de los nuevos convertidos que habían ayudado a Elías a ejecutar a los profetas de Baal. Elías pasó por un momento humanamente comprensible en el que tuvo miedo. La reina reafirmó su autoridad desacreditando lo que había sucedido gracias a un momento de debilidad de Elías. Por eso éste huyó a Beerseba en Judá, dejó allí a su criado y fue un día de camino en el desierto buscando un lugar donde reflexionar sobre sus actos y actitudes. Se sentó bajo un arbusto y ansió morir. De hecho, pidió a Jehová que le quitase la vida. Elías quiso decir: ya no puedo hacer esto más, Señor. El trabajo era estresante, agotador y parecía que no lograba nada. La gran obra en el Monte Carmelo no resultó en un reavivamiento nacional duradero o el volverse de una vez y por todas hacia Jehová por parte del pueblo. La segunda parte de la clase del día de hoy se titula Dios no abandona a su siervo, y su sustento bíblico se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulos 19, versículos del 5 al 18. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas,
y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ante un Elías desesperado, aparece un Dios de amor, oportuno, que conoce los corazones. Hubo un gran no a la oración de Elías. No era su momento de morir. Pero hubo un gran sí al atender sus necesidades físicas, apareciéndose el ángel de Jehová, quien le dio de comer 2 veces. Y también hubo un gran sí a sus necesidades espirituales, porque el ángel le dijo que el camino era muy largo para él, pero sintiendo la mano de su Señor allí, se reconfortó, sin detenerse a pensar qué tan largo es ese camino. De la mano de Dios, todos los caminos son de verdadero gozo. Justamente en el camino, tuvo oportunidad de refugiarse en una montaña, donde recibió la palabra de Jehová, quien le preguntó, ¿qué haces aquí? Elías tomó la oportunidad de expresar lo que su corazón sentía. Se sinceró, diciendo que aún habiendo servido y al cuidar celosamente de las cosas de Jehová, el pueblo no había reaccionado, y aún más le estaban buscando para matarlo. La frustración es atemporal, porque a día de hoy muchos cristianos se sienten así por las circunstancias que viven, sociales, políticas, económicas, raciales, etc. Todo parece empeorar, pero ante ello solo Dios es poderoso para sacarnos de ese trance de desesperación. Dios le dijo a Elías que saliese de la cueva para que viese una serie de manifestaciones. Primero vio un viento fuerte que rompía rocas, luego vio un terremoto en donde Dios tampoco se manifestaba, y finalmente vio un fuego. Cuando la expresión dice que Jehová no estaba en él, no quiere decir que todos estos eventos no estuviesen bajo su control. Solo era para mostrarle a Elías que Dios no solo se manifiesta en momentos grandiosos o en eventos grandiosos, como una columna de fuego, o dividir el mar rojo, o cosas de semejante índole. Dios es suficientemente poderoso para mostrarse, luego de todos esos eventos, a través de una suave brisa, un silbo apacible y delicado. Spurgeon dijo una vez, esta misma lección debe de ser aprendida una y otra vez por todos nosotros. Repitámosla, no por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. Se debe de lamentar que la mayoría de los que profesan obstinadamente se hacen del fatal error de buscar demostraciones de poder de alguna u otra forma. He oído que cierta iglesia está buscando a un hombre muy inteligente. Ella piensa que Dios está en el viento. Esta pequeña voz apacible será callada y silenciada, mientras que los jactantes de tu sabiduría suenan como un viento que aúlla o un trueno sin acompañamiento de lluvia. Dios vuelve a preguntarle a Elías qué hacía allí, y Elías le da la misma respuesta. A veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas que olvidamos que hay un Dios verdadero y amoroso allí mostrando toda su gloria y gracia para con nuestra vida. Entonces,
Al ver que Elías recobró medianamente su fe, porque su respuesta al segundo que haces aquí fue idéntica a la primera, Dios le encomendó ungir a Jehú como rey y a Eliseo como profeta en su relevo. El Señor le aseguró además que habían en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Este era el aliento final hacia Elías. Él en repetidas ocasiones se lamentó de que estaba solo entre los verdaderos seguidores de Dios. Esto le aseguró a Elías que no estaba solo, y Dios le demostró que su obra como profeta en sí había sido fructífera. La tercera parte de la clase del día de hoy se titula Elías unge a Eliseo. Su sustento bíblico se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. El llamamiento de Eliseo tiene una porción curiosa. Eliseo era pudiente, pero se le encontró arando el campo con 12 bueyes. Suponiendo ello que era pudiente, no se explica cómo él tenía la pasión o el deseo de arar la tierra, pudiendo tener muchos sirvientes a su alrededor. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto era el símbolo de la autoridad profética de Elías. Este era un símbolo dramático que decía: Te llamo para que te unas en mi trabajo como profeta. Eliseo respondió gustoso al llamado, tomando un par de bueyes, y, al haberlos matado, con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. El entero compromiso de parte de Eliseo para seguir a Elías continuó con Eliseo destruyendo las herramientas de su oficio en una fiesta de despedida para su familia y amigos. Eliseo entonces obedeció el llamado profético a cuesta de una considerable pérdida secular. Veamos de seguida como tercer punto de la clase de hoy las aplicaciones del estudio. En primer lugar, el cristiano debe estar preparado para las medias verdades que se dirán de su ministerio y testimonio. Es importante conocer siempre la fuente de una información porque siempre habrán personas contando verdades a medias. En segundo lugar, las amenazas impiden que los hombres de Dios cumplan su tarea. Elías demostró ser muy valiente al enfrentar al rey Acab y a los falsos profetas de Baal. Sin embargo, flaqueó cuando debió poner en manos de Jehová su temor, terminando vencido por el miedo. En tercer lugar, la distancia entre la exaltación y la depresión es muy corta. Así como cuando se dice que los extremos son malos, no se puede pasar de la completa alegría y victoria al miedo y persecución. Dios provee en todo momento y confiar en ello nos lleva a mantener el dominio propio. En cuarto y último lugar, el siervo de Dios debe reconocer que no puede hacer solo la tarea. Nadie es imprescindible. Elías debía dejar de pensar que estaba solo. Había otros con las mismas convicciones que él, siempre dispuestos a ayudarle. Y hasta aquí su clase de escuela dominical por el domingo de hoy. En pantalla encontrarán las lecturas para el siguiente estudio, del número 51, el penúltimo del año. Tengan feliz semana, que Dios les bendiga y les espero el siguiente domingo. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo.
los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Oh, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Quiero estar atento a la puerta. Ven, habita hoy mi corazón, Jesús, pues en él hay lugar para